Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmid. La palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Muy bien, le damos la bienvenida una vez más a estar aquí con nosotros y hoy estamos contestando la pregunta: ¿cuál es el origen de Halloween? ¿Cuál es el origen de Halloween? Ya que está aproximando el 31 de octubre, que va a ser este próximo domingo, y la gente todavía hace la pregunta. Yo había pensado que ya se había contestado esta pregunta. Vamos a entrar en este diálogo de qué significa o qué es el origen de Halloween. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en esta época, cada año hay un conflicto. Y el conflicto está en el día 31 de celebrar Halloween y también el día 31 es celebrar la Reformación. La Reformación o Día de Reformación, cuando las iglesias reformaron, ¿no? Y se apartaron para glorificar al Señor. Hay este conflicto. Primeramente, lo que vamos a hacer es vamos a contestar la pregunta, bueno, en ese caso, ¿cuál es el origen de Halloween? ¿Qué es Halloween? Porque para mucha gente ellos lo han convertido en un evento cultural. Y cual sea el origen o historia de Halloween, es celebrado en muchas maneras diferentes por todo tipo de personas alrededor del mundo. Eso está claro, ¿no? Tradicionalmente se conocía como la víspera de todos los santos, así se conocía, ¿no? Día cuando todos los muertos eran recordados y a través del tiempo se convirtió en algo cultural. ¿Y qué tan astuto es el diablo, no? Que lo convirtió en algo cultural. Ahora, para los norteamericanos, por ejemplo, se ha vuelto algo extremadamente comercial, ¿no? Es una manera en cómo ganar el dinero, ¿no? Empezamos a ver las decoraciones de Halloween en las tiendas desde inicios de agosto. En algunos casos desde inicio de julio. Y Halloween nos llega hasta el 31 de octubre. Porque esto se ha convertido casi completamente comercial. Y desafortunadamente, el énfasis de este día feriado comercial ha pasado de los pequeños vaqueros a indios a una atracción más maligna y dirigida a lo oculto y a lo pagano. Ahora, Satanás sin duda, ¿no?, ha convertido este día comercial en algo que se ha enfocado sutilmente en lo diabólico y algo que es completamente desagradable. Nosotros no debemos estar confundidos qué es lo que significa Halloween. Ahora, muchos creen que el festival de Samhain se nombra, era el inicio del nuevo año celta, los célticos, en el país de Irlanda, en Gales, ¿okay? En esa zona ahí, donde nace este concepto de Samhain. Y en Samhain los graneros traían el ganado a los pastos secos de verano y a las personas se reunían para construir albergues para el invierno. Porque Halloween era básicamente el inicio, que ya el otoño se está terminando y está el invierno en camino. Y era el tiempo cuando los vecinos se ayudaban unos a otros para construir albergues, porque típicamente tenían los animales afuera en los pastos todo el año excepto en el invierno. Pero como el invierno se estaba acercando, ellos tuvieron un festival, ¿no? Y el festival también tenía significado religioso y las personas, ¿no? Ellos quemaban frutos, quemaban vegetales, quemaban grano y posiblemente animales como una ofrenda a los dioses de sus tradiciones, ¿no? Ahora, en las anécdotas celtas antiguas, Samhain era un tiempo mágico de transición que se peleaban importantes batallas y las hadas lanzaban sus hechizos.
Y era un tiempo donde se rompía las barreras entre el mundo natural y el sobrenatural. Estas son las bases, los pilares, la fundación de Halloween. Y los celtas creían que los muertos podían caminar entre los vivos en este tiempo. Y durante esta época Samhain, o con nosotros lo conocemos como Halloween, ¿okay?, los vivos podían visitar a los muertos, los cuales según los celtas tenían secretos para el futuro. Ahora, los eruditos, ¿no?, creen que la relación Halloween con los fantasmas y los alimentos y la adivinación empezó con estas costumbres paganas hace más de 2000 años atrás. Esto tiene una historia más larga, más antigua que la Reformación. Ahora, muchas de las costumbres, ¿no?, de las costumbres celtas sobrevivieron aún después que las personas fueron cristianizadas. Y este es el colmo, que mucha gente en esa época comenzaron a introducir o mezclar o inyectar todo este paganismo dentro del cristianismo. Y en los años 800 más o menos después de Cristo, ¿no?, la iglesia estableció el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, para contrarrestar lo que tú y yo nombramos Halloween. Y luego, cerca de 200 años después se agregó el Día de Todos los Muertos. Y eso fue el 2 de noviembre. Ahora, este día era apartado para que las personas oraran por sus amigos y familiares que habían muerto. Esta es la práctica del catolicismo romanismo, ¿no?, donde la gente puede orar así a los muertos y orar por los muertos ya que están muertos, ¿no? No nos debemos sorprender este asunto. Ahora, las personas agregaron a este día feriado cristiano muchas de las viejas costumbres paganas y están mezcladas. Y algunas personas, ¿no?, sacan alimento para sus ancestros o dejan una linterna encendida en la ventana para que los fantasmas encuentren su camino a regresar en la noche. Y a través de los años, varias regiones de Europa desarrollaron sus propias costumbres de Halloween, ¿no? Y en el país de Gales, ¿no?, por ejemplo, cada persona pone una piedra blanca, ¿no?, junto a la fogata de Halloween por la noche. Y después revisa en la mañana para ver si la piedra todavía está ahí. Y es importante, porque si encuentra la piedra, entonces significa que la persona vivirá otro año. Todo esto son prácticas de paganismo. Estas son prácticas paganas, ¿no? Y luego en los Estados Unidos, en Norteamérica, ¿no?, muchos de los primeros colonos vinieron de Inglaterra y trajeron consigo muchas creencias acerca de fantasmas y brujas. Y luego en la época de más o menos los años de 1800, muchos inmigrantes de Irlanda y Escocia llegaron a los Estados Unidos y introdujeron sus tradiciones de Halloween también. Y otros grupos agregaron sus propias influencias culturales a las costumbres de Halloween. Y con el tiempo, toda esta práctica paganismos, de los paganos, se comenzó a convertirse en tradición culturales. Y los inmigrantes de Alemania trajeron sus vívidas tradiciones populares de la brujería, ¿no?, todas las historias de las brujas, ¿no? Y los haitianos y los africanos trajeron sus creencias nativas de vudú, acerca de gatos negros y fuego y la brujería, ¿no? Ahora que llegamos a la pregunta, y la pregunta es, ¿puede un cristiano celebrar Halloween? Esa es la pregunta. El que un cristiano pueda o no pueda celebrar Halloween puede ser un tema muy controversial, y obviamente es controversial. Ahora, algunos cristianos celebran Halloween simplemente usando disfraces, divirtiéndose, viendo esto como algo inocente e inofensivo. Esa es la creencia básica de muchos cristianos, ¿no?
Ahora, otros cristianos, sin embargo, están igualmente convencidos que Halloween es una fiesta satánica establecida para adorar a espíritus malignos y promover las tinieblas y la maldad. Así que, ¿quién tiene la razón? ¿Es posible para los cristianos celebrar Halloween sin comprometer su fe? Bueno, yo creo que muchos están convencidos que lo pueden hacer. Y note que la fiesta de Halloween, ¿no?, sin importar cómo sea comercializada, tiene casi completamente orígenes paganos. Y ese es el punto aquí que quiero tratar de clavar, ¿no? Tan inocente como pueda parecer para algunos, no es algo que se deba tomar a la ligera. Los cristianos tienden a tener, como digo, varias maneras de celebrar o no celebrar Halloween. Para algunos significa ser una fiesta alternativa, como la fiesta de la cosecha. Para otros es mantenerse lejos de las fantasmas, las brujas y los duendes, etcétera, 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 y usar disfraces inofensivos, por ejemplo, trajes de princesa, payasos, vaqueros, superhéroes, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos deciden hacer absolutamente nada, eligen encerrarse en sus casas con las luces apagadas. Ahora, con nuestra libertad, aquí donde llega el asunto. Que con nuestra libertad como cristianos estamos libres de decidir cómo actuar. Ahora, yo creo que tú sepas algo, que la Biblia, las Escrituras, no habla absolutamente nada con respecto a Halloween. Pero sí nos da algunos principios con los cuales podemos tomar una decisión de participar o no participar. Bueno, por ejemplo, en Israel, ¿no?, del Antiguo Testamento, la brujería era un crimen castigado por la muerte. Eso está claro. Permíteme mostrar. Abre sus Biblias en Éxodo capítulo 22. Y en Éxodo capítulo 22, mira lo que dice en versículo 18, por favor. Éxodo capítulo 22, versículo 18. Dice: no dejarás con vida a la hechicería. No dejará con vida la hechicera. Yo creo que está claro. En Levítico capítulo 19, versículo 31. Levítico capítulo 19, versículo 31 dice esto: no os volváis a los medium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Está claro. En Levítico capítulo 20, versículo 6. En cuanto a la persona que se vea a los medium y a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y le cortaré de entre su pueblo. En otra palabra, yo lo oí notar. En Levítico capítulo 20, versículo 27, ese mismo capítulo dice: si hay medium espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedrados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Ahora dice, pero hermano, tú estás hablando del Antiguo Testamento. Ok, en ese caso vamos al Nuevo Testamento. Mira lo que dice el Nuevo Testamento. Con respecto al ocultismo es clara. Dice en el libro de Hechos capítulo 8, abre sus Biblias en Hechos capítulo 8, versículo 9 hasta 24, ¿no? Y el relato es de Simón, muestra que el ocultismo y el cristianismo no se mezclan. Mira lo que dice Hechos capítulo 8. Es un pasaje largo, pero vale la pena leerlo. Versículo 9 hasta 24. Dice esto: y un cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todo, desde el menor hasta el mayor, le prestaba atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Y le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales
y los grandes milagros que se hacían. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, en otra palabra, la salvación. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces se les imponían las manos, en versículo 17, y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, se le ofreció dinero. Él pensaba que podía comprar esto, diciendo en versículo 19, dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Él pensaba que él puede ser igual con el Espíritu Santo que lo que hacía con la magia negra que él estaba participando. En versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntate de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible que te perdone intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pedro Simón respondió y le dijo, rogar a vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada lo que habéis dicho. ¿Ves? Simón quería mezclar, como hoy en día muchos, ¿ves?, las prácticas de Halloween, que pretendiendo que es algo solamente cultural y comercial, con su cristianismo. Ahora, ¿te recuerda el relato de Elimas? ¿Te recuerdas de él? Mira, abre su Biblia en Hechos capítulo 13. Y en Hechos capítulo 13 tú vas a ver de versículos 6 al 11, ¿no? En este relato de Elimas, el hechicero, que revela que la hechicería está violentamente opuesta al cristianismo. Yo no sé qué parte de esto nosotros no comprendemos. Pablo llamó a Elías a un hijo del diablo, un enemigo de la justicia y pervertidor de los caminos de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 13. Y mira lo que dice en versículos 6 hasta el 11. Mira lo que dice, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en Elimas, le dijo en versículo 10, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Que es básicamente el trasfondo de lo que hace Halloween. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti y te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él y iba buscando a quien lo guiara de la mano. ¿Ven? Lo dejó ciego. Mira, nosotros tenemos que mantener un balance esta cosa, pero necesitamos también principios por el cual nosotros vamos a participar y no vamos a participar en ciertas cosas. Mira, en el libro de Hechos capítulo 16, sígueme. En Hechos capítulo 16, mira, en Filipos, una joven adivina perdió sus poderes diabólicos. Mira, ves, cuando el espíritu maligno fue expulsado por Pablo. Y el punto interesante es que Pablo rehusó permitir incluso que buenos comentarios vinieran de una persona endemoniada. Mira, y él no lo permitió, él no lo iba a permitir. Mira, en Hechos capítulo 19, muestra a nuevos conversos, ¿no?,
que abruptamente han dejado atrás el ocultismo, ¿no? Confesando sus obras malvadas, trayendo su parafernalia, magia y quemándola frente a Dios, a todos. Ahora llega la palabra del Señor en esta comunidad, están llenos de esto, toda esta gente que viven en el paganismo, en hechicería, etcétera, en la magia, y ellos llegan a Cristo y ellos comienzan a quemar sus libros. Mira, no hay nada entre el paganismo y la maldad o Halloween, ¿no?, que puede compararse con el cristianismo, y no hay ninguna forma de cómo mezclarlos. Es que no hay. En Hechos capítulo 19, versículo 19 dice esto: y muchos de los que practicaban la magia, versículo 19, juntaron sus libros y quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Entonces, llegamos a la pregunta: ¿puede un cristiano celebrar Halloween? ¿Hay algo malo en vestirse como princesa o vaquero o ir alrededor de la cuadra pidiendo dulces? No, hombre. No hay nada malo en eso en sí, a las solas. Hay cosas acerca de Halloween que son prácticas anticristianas y deben ser evitadas. Absolutamente sí. Ahora, si los padres van a permitir, ¿no?, que sus hijos participen de Halloween, y hay muchos cristianos que lo permiten, deben de asegurarse de que no se involucren en los aspectos más oscuros de ese día que se nombra Halloween. Y si los cristianos van a tomar parte en la fiesta de Halloween, sus actitudes parte en la fiesta de Halloween, sus actitudes, vestimentas y lo más importante, sus comportamientos deben ser un reflejo o reflejar una vida redimida. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1. Y en Filipenses capítulo 1 dice esto en versículo 27. Filipenses 1:27 dice: solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y la verdad es que participar en Halloween es un poco difícil a vivir a la totalidad de lo que dice Filipenses 1:27. Mira, y hay muchas iglesias que tienen festivales de la cosecha, tratando de modificar Halloween, o incorporan vestuarios, ¿no?, pero en un ambiente devoto, ¿no? Hay muchos cristianos que distribuyen tratados que comparten el evangelio junto con los dulces de Halloween. La decisión últimamente nos toca hacerla a nosotros mismos, eso es obvio. Pero como en todas las cosas debemos incorporar los principios en Romanos capítulo 14. No podemos permitir que nuestras convicciones, ¿no?, con respecto a cierto día de fiesta cause división en el cuerpo de Cristo. Porque al fin cada cristiano tiene responsabilidad de responderle a Dios. Tampoco podemos usar nuestra libertad, ¿no?, para causar que otros tropiecen en su fe. Y debemos hacer todas las cosas como para el Señor. Permíteme llamar su atención en Romanos capítulo 14. Y en Romanos capítulo 14 dice esto, en versículo 1, 2 y 3. Romanos 14, versículo 1, 2 y 3 dice: aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Mira, al fin, tú vas a tener que tomar tus decisiones de participar o no participar. Pero sepa algo, tú y yo vamos a tener que darle cuentas a Él. Y yo no veo cómo es que tú puedes mezclar
el cristianismo con todo el paganismo de Halloween. No veo cómo es que tú lo puedes justificar.